Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Cofati, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y hoy les voy a hablar sobre el aprendizaje no supervisado en las redes neuronales artificiales. Es importante que veas este video ya que las redes neuronales artificiales son capaces de descubrir automáticamente relaciones entrada-salida o rasgos característicos en función de datos empíricos, merced a su capacidad de aprendizaje a base de ejemplos, lo que nos permite resolver problemas que ayuden a una mejor toma de decisiones. Primeramente, veremos el aprendizaje no supervisado en redes neuronales no supervisado. Este tipo de aprendizaje no requiere conocer los patrones objetivos para la salida, ya que el algoritmo y la regla de modificación de las conexiones producen patrones de salida consistentes. Cuando la red procesa patrones con alto grado de similitud, da la misma salida para ambos patrones, es decir, clasifica los patrones en categorías de patrones similares. Cabe destacar que es necesario decidir en qué grado deberán parecerse dichos patrones. Normalmente se usa el error cuadrático medio para determinar la similitud, aunque hay otras alternativas. Es posible imaginar que en el proceso de aprendizaje, la red mide cuánto se parecen el patrón que le llega y los que tienen almacenados, y en función de ello los agrupa en una categoría u otra, aunque en un principio no se sepa qué salida corresponderá a cada tipo o grupo de patrones de entrada, ni qué atributos usará para clasificarlos. Esto es, solo se tiene un conjunto de patrones, no se conocen ni las características ni las categorías posibles, y la red en función de sus algoritmos de aprendizaje diferenciará ambas cosas y clasificará los patrones en categorías. Generalmente, los métodos de aprendizaje no supervisado usan representaciones modélicas de los objetos a reconocer y a clasificar. Por ejemplo, una aplicación de reconocimiento de caras podría pasar la fotografía como un mapa de bits, pero esto sería altamente costoso computacionalmente. Sin embargo, si se pasara una serie de valores como anchura de ojos, anchura de boca, tamaño de frente, etc., esto podría clasificar la cara en función de sus parecidos. Entre los diversos tipos de aprendizaje no supervisado se pueden distinguir el aprendizaje por componentes principales y el aprendizaje competitivo. Ahora bien, el aprendizaje no supervisado en redes de memoria proasociativa y retroasociativa. Una clase de modelos de entrenamiento no supervisado son las redes de pesos fijos. Un ejemplo son las redes de memoria asociativa, que se emplean para obtener patrones originales libres de ruido partiendo de señales incompletas o distorsionadas. La característica principal de las redes asociativas de pesos fijos es que sus pesos son preestablecidos y precalculados. Aquí se encuentran los modelos de redes de memoria proasociativa y las redes de memoria retroasociativa, también llamadas modelos de Hopfield. Estos modelos tienen aplicaciones limitadas, ya que no se pueden adaptar a ambientes cambiantes. Hay otra variedad de redes no supervisadas llamadas redes de aprendizaje competitivo, cuyos pesos se adaptan de acuerdo con reglas de aprendizaje no supervisadas. Estas redes pueden aprender en ausencia de un maestro. En otras palabras, el entrenamiento se basa únicamente en la información de los patrones de entrada. La clase de redes de aprendizaje competitivo se compone, por ejemplo, de la red de autoorganización. Una red de memoria asociativa es matemáticamente un mapeado de un espacio de entrada sobre uno de salida. Las redes de memoria asociativa se pueden usar tanto para las aplicaciones autoasociativas como para las heteroasociativas. En las aplicaciones autoasociativas, la dimensión del espacio de entrada es igual al de salida. Por otro lado, en la aplicación heteroasociativa, la dimensión del espacio de entrada y el espacio de salida son en general diferentes. Los valores de entrada y salida pueden ser reales o binarios. Una red de asociación básica tiene una capa de neuronas de entrada y una capa de neuronas de salida. Un patrón de entrada X se representa como un punto en el espacio vectorial real continuo o binario. Una memoria asociativa puede almacenar información y recuperarla cuando sea necesario, es decir, una red retroalimentada, cuya salida se utiliza repetidamente como nueva entrada hasta que el proceso converge. Puede recuperar dicha información basándose en el comportamiento de parte de esta. El patrón clave puede ser una versión con ruido de un patrón memorizado, es decir, que difiere de él en pocos componentes. Ahora veremos qué es el modelo de redes de Hopfield. La red de Hopfield es una red recurrente, es decir, existe realimentación entre las neuronas. De esta manera, al introducir un patrón de entrada,
la información se propaga hacia adelante y hacia atrás, produciéndose una dinámica. En algún punto, la evaluación se detendrá en algún estado estable. En otros casos, es posible que la red no se detenga nunca. Las redes recurrentes deben cumplir tres objetivos. El primero es, dado cualquier estado inicial, deben converger siempre a un estado estable. El segundo es que el dominio de atracción de cada estado estable debe estar perfectamente delimitado y cumplir algún criterio de métrica. Por ejemplo, que el estado final sea el más cercano al estado inicial. Y tercero, debe poder tener cualquier número de estados estables. La red de Hopfield, diseñada en 1982, consta de una matriz de pesos fija W, simétrica y de diagonal nula. Dado que la matriz de pesos es fija, puede parecer que la red no aprende nunca. En el caso de estas redes, es el proceso de construcción de esta matriz W la que le da el proceso de aprendizaje y memorización. Cada elemento W sub ij, donde i es distinto de j, de esta matriz se calcula según la fórmula que se observa en pantalla, siendo x sub p el elemento i del patrón de entrada p. El sumatorio se hace sobre todos los patrones que queramos que la red memorice. Se sabe por experimentos empíricos que una red de Hopfield puede memorizar un patrón por cada 7 neuronas aproximadamente. Sus señales, entradas y salidas, son bipolares, -1 y 1. Además, es una red completamente conectada. Todas sus neuronas reciben como entradas las salidas del resto de los elementos del proceso. En la imagen en pantalla se puede observar la arquitectura de una red Hopfield. Cada elemento de este proceso tiene un valor umbral, de forma que la función de transferencia de un elemento del proceso viene dada por la fórmula que se observa en pantalla. Si se relaja la condición de simetría de la matriz de pesos o se emplea actualización paralela, las condiciones de estabilidad también cambian. Sin embargo, la red de Hopfield no garantiza que el estado estable sea el más cercano a la inicial. Estas redes de Hopfield suelen utilizarse como memoria autoasociativa, es decir, ante la entrada de un patrón X incompleto o perturbado por ruido. La red evoluciona hacia el patrón completo más cercano. En cuanto a las aplicaciones más conocidas de este modelo, destacan las relacionadas con el reconocimiento de imágenes y de voz, el control de motores y sobre todo la resolución de problemas de optimización. En este último ámbito se ha aplicado para la resolución de ecuaciones y del problema del viajante de comercio, manipulado de grafos, procesado de señales y de imágenes, etc. Ahora veremos qué son los mapas de Cohen. Los mapas de Cohen, también llamados mapas autoorganizados o SOM, fueron creados en el año 1982 por Teuvo Cohen, profesor de la Academia de Finlandia. Proporcionan una forma de representar datos numéricos multidimensionales, es decir, vectores de toda la vida, en espacios vectoriales de dimensión inferior, normalmente en 2D, 3D. Este proceso de reducir la dimensionalidad de vectores es una técnica de comprensión de datos conocida como cuantización vectorial. Igualmente, el algoritmo de Cohen utiliza una red que intenta almacenar la información topológica del conjunto de entrenamiento. Un ejemplo habitual que se usa para mostrar cómo funcionan los SOM está basado en la proyección de colores, asociados a vectores 3D formados a partir de, por ejemplo, sus tres componentes RGB, en un espacio 2D. La imagen que se muestra en pantalla refleja un SOM entrenado para comprimir los 8 colores que aparecen a su derecha. La compresión hay que verla como la posición que ocupan en la representación 2D, donde se puede observar cómo el proceso de construcción termina agrupando colores similares respecto a los vectores 3D que lo representan, en regiones adyacentes. Es necesario tener en cuenta que se usa un nivel de representación intermedio. El color se representa por medio de un vector que es todo lo que ve un SOM. Uno de los aspectos más llamativos de los SOM es que aprenden a clasificar sin supervisión, lo que implica que no se necesite un objetivo para aproximar, sino que genera la distribución a partir de la similitud entre los vectores. Proporcionan, por tanto, un método de aprendizaje no supervisado. A continuación, se exhiben los dos elementos fundamentales que intervienen en el algoritmo SOM, ideado por Cohen. Primeramente, se verá la arquitectura de red que se usa como soporte topológica donde se comprimirá la información original y posteriormente cómo se usa esta red para el proceso de proyección. Arquitectura de red.
En general, el término SOM considera una arquitectura en dos capas. Por un lado, se tiene una capa de nodos de aprendizaje, de la que nos importa la relación topológica que hay entre ellos, es decir, las conexiones y estructura que forman, y que serán lo que finalmente contendrá la información acerca de la representación resultante. Contendrán las representaciones cuantizadas asociadas a los datos que queremos proyectar. Por otro lado, una capa de nodos de entrada que servirán de alimentadores de los nodos de aprendizaje por medio de los vectores originales o datos durante el proceso de entrenamiento. Aunado a ello, todos los elementos de la primera capa están conectados con todos los elementos de la segunda capa. Estas conexiones tienen un peso que puede modificarse para que los nodos de aprendizaje aprendan la información de los nodos de entrada. Estos pesos son los parámetros modificables del modelo. En la figura que se observa en pantalla, se muestra una posible arquitectura 2D para un entrenamiento SOM. La red de aprendizaje viene presentada por los nodos rojos y los vectores de entrenamiento vienen representados en verde. Como en muchos sistemas similares, como por ejemplo las redes neuronales, que son modelos muy cercanos, la idea del algoritmo consistirá en encontrar los pesos adecuados de las conexiones entre ambas capas para dar representación adecuada de los datos de entrada en la estructura geométrica de los nodos de aprendizaje. Realmente, ya que no es relevante la representación geométrica ni topológica de los nodos de entrada, es usual que solo sea una representación en la que aparecen los nodos de aprendizaje, y los pesos asociados a cada uno de ellos se muestran como un vector n-dimensional. Es decir, cada elemento de este vector es el peso de la conexión con el correspondiente nodo de entrada. De esta manera, si la capa de entrada tiene tamaño n, la dimensión del espacio original, es decir, cada dato original, viene representado por un vector de esa dimensión. Cada nodo de aprendizaje tendrá asociado un vector de pesos W de dimensión n, aquel que viene determinado por los valores de los pesos de sus conexiones con los nodos de entrada. Ahora bien veremos el algoritmo de aprendizaje. A grandes rasgos, ya que no hay función objetivo que aproximar, los SOM buscan dar unos representantes de pesos en los nodos de aprendizaje de forma que se verifique un doble objetivo. Primero, que los nodos de aprendizaje cercanos tienen vectores de pesos cercanos. Y segundo, cada dato de entrada tiene algún representante cercano entre los nodos de aprendizaje. Para lograrlo, el método que siguen los SOM es que en aquellas zonas en la red en la que la red tiene nodos con pesos que coinciden con vectores de entrenamiento, el resto de nodos de su entorno tienden a aproximarse también a ese mismo vector. De esta manera, partiendo de una distribución de pesos inicial, el SOM tiende a aproximarse a una distribución de pesos estable. Tras la estabilización, cada uno de estos nodos de aprendizaje agrupa los datos originales que más se le parecen, de forma que la red completa se convierta en una herramienta de clasificación topológica. Una vez estabilizada la red, cualquier dato de entrada nuevo se podrá asociar a la zona de la red que tiene pesos más similares. Veremos rápidamente un ejemplo de la aplicación. Los SOM se usan frecuentemente para proporcionar procedimientos topológicos de reducción de la dimensionalidad a la vez que un procedimiento de clustering, ya que permiten mostrar relaciones entre grandes cantidades de datos y que precisarían muchas más dimensiones para ser mostradas adecuadamente. Con la finalidad de trabajar con una topología en los nodos que refleje un mayor número de conexiones entre ellos, pero sea realista desde un punto de vista 2D. Es habitual trabajar con un trazado hexagonal del plano, identificando los hexágonos con los nodos de red. A continuación se muestra un ejemplo para que sirva a dar una idea de cómo se utiliza un SOM como algoritmo no supervisado. Este ejemplo se llama países organizados según su nivel de pobreza. Según los diversos factores que se usan para medir la calidad de vida de los países, es posible usar SOM para representar las agrupaciones que forman los diversos países una red 2D, como se ve en la imagen de la izquierda. Junto a la representación anterior, una vez extraídos los colores, podemos volver a proyectar los países en un mapa estándar de forma que visualmente se puede interpretar simultáneamente la información geográfica con la proporcionada por SOM. Como se ve en la imagen a la derecha, en general, los SOM se pueden usar para representar datos complejos de una forma muy visual, ya que las relaciones abstractas se destacan como relaciones de cercanía y por colores, desde relaciones semánticas hasta estructuras topológicas. Para concluir, cabe destacar que las redes neuronales son otro medio creado por el hombre para dar un nuevo paso hacia la perfección, siempre buscando una forma de facilitar la vida del mismo, gracias a la implementación de máquinas más sofisticadas que, además de cumplir funciones mecánicas, puedan aprender a realizar nuevas gracias al aprendizaje y con todo esto a lo experimentado. Muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo para que todos, y suscríbete a mi canal para que todos
podamos aprender de este tema.